Como cada noche de sábado de los últimos meses, me llegaba la misma preocupación de siempre. Mi hija Vicky no llegaría temprano a la casa. Ya era más de medianoche y me preocupaba le fuera a pasar algo. Ella ya tenía 19 años, pero aún así, para mí era aún como una niña a la que yo debía proteger. No me gustaba de entrada para nada su amistad con Reina, una extraña amiga que era quien la había estado sonsacando a salir a los antros y a divertirse. Esa chica tenía algo que no me gustaba para nada. En parte yo sentía culpa de que a Vicky no le pude dar una gran vida. Cuando su madre murió, yo por trabajar tanto, la desatendí mucho y no logré establecer un vínculo paternal lo suficientemente fuerte como para que ella me permitiera aconsejarla sobre los peligros de la calle. Además de eso, yo no ganaba mucho, así que la vida que le di estaba muy alejada de los lujos y de las cosas caras y exóticas que le gustaban, razón por la que seguro ella comenzó a desear una vida distinta a la que le estaba dando yo en ese tiempo. Hasta eso yo me esforzaba por pagarle la universidad, su ropa, todo lo que necesitaba, aunque admito que me costaba a veces llegar a fin de mes para cubrir todos los gastos. Más allá de que mis preocupaciones iban en su mayor parte enfocadas a los peligros que corría mi hija con las noches de fiesta, había algo más. Vicky tenía semanas que comenzaba a gastar dinero de una manera que yo no entendía de dónde lo sacaba. Ella comenzaba también a tener conductas extrañas. Se estaba aislando de mí y cuando estaba en la casa, se la pasaba encerrada en su habitación. Poco a poco, nos habíamos convertido en extraños, pero más cuando una mañana, mientras Vicky estaba en la universidad, noté que llegó un sobre del banco a nombre de mi hija. Me pareció bastante raro, porque hasta donde yo sabía, mi hija no tenía una cuenta de banco, y yo sabía que abrir el sobre era algo ilegal, pero tenía que hacerlo. Necesitaba ver en qué andaba mi hija. Cuando revisé cuidadosamente aquel estado de cuenta, noté que mi hija tenía más de 100,000 pesos ahorrados. Eso era imposible. Ella no trabajaba. Es más, ni siquiera yo tenía esa cantidad en el banco. ¿De dónde la había sacado? No tenía yo ni la menor idea, pero lo iba a averiguar. Esa misma mañana, usé un truco para abrir la cerradura del cuarto de mi hija. Yo necesitaba encontrar algo que me diera indicios de qué estaba ocurriendo. Al por fin entrar a su habitación, sentí que estaba yo en un lugar completamente desconocido. Había una extraña oscuridad que lo envolvía todo, una sensación de soledad y de vacío. Pese a que las cosas dentro estaban en orden, sentí como si ese cuarto hubiera estado abandonado por muchos años. Incluso el aroma a viejo era muy fuerte. Se me enchinaba la piel, como si una mala energía estuviera impregnada en cada rincón del lugar. Aún con todo eso me puse a revisar con cuidado en cada rincón de esa habitación. Busqué en los cajones, en el closet, pero no encontraba nada, hasta que revisé por debajo de la cama, que me llevé una amarga sorpresa. Tuve que iluminar con mi celular para poder ver lo que ahí abajo había. Virgen Santísima, no creía yo lo que estaba viendo. Ante mis ojos, vi cómo en el suelo y en lo más oscuro de debajo de la cama, había una muñeca vieja de aspecto horrible, sin ojos, con las manos atadas con un hilo rojo, y entre estas manos tenía pegadas algunas fotografías. Sí, eran fotografías muy pequeñas de algunos chicos, a los que imaginé mi hija les estaba haciendo alguna especie de brujería. Pero yo me preguntaba cómo o para qué, y también quién le había enseñado todas esas cosas atroces a mi hija. La primera persona que me vino a la mente fue Reina, la amiga de mi hija. Ella era una chica que siempre vestía de negro y traía un colgante en su cuello con una estrella satánica. No había más que ella para enseñarle a Vicky todas esas malas mañas que solamente podrían llevarla a la miseria y a la perdición. Aún con miedo, me dispuse a sacar esa muñeca para revisarla bien. Quería confirmar detalladamente qué clase de brujería era esa. Con cuidado saqué la muñeca
y encendí la luz del cuarto para ver mejor lo que en mis manos yo tenía. Aquello era una barbaridad. Al levantarle el vestido a la muñeca, en la parte del abdomen tenía unas puntadas, como si por dentro la hubieran rellenado con algo y después le hubieran cosido con hilo y aguja. Las puntadas no estaban muy bien hechas, y esto le daba un toque más terrorífico. Además, al revisar con más detalle las fotos de los chicos aquellos, noté que en la parte de su boca, mi hija les había desgastado con algo, como pretendiendo silenciar sus voces. Y lo que más me daba miedo era saber que entre las fotos se encontraba la de Luis, quien era un amigo cercano de la familia y también el hijo de una vecina cercana y muy querida. Yo no comprendía nada de brujería, pero me daba una idea. Seguro mi hija estaba haciéndoles algún amarre a esos muchachos para obtener beneficios personales, posiblemente de dinero. Y es que no por nada había llegado ese sobre del banco, donde se mencionaba en el estado de cuenta la gran cantidad de dinero que mi hija guardaba. Tuve que dejar todo justo en el lugar donde lo encontré, para no levantar sospechas por parte de mi hija. El sobre lo destruí, y yo me guardaría eso que vi como una especie de secreto. Yo tenía que pensar en cómo manejar ese tema con mi hija. Cuando llegó ella más tarde, yo traté de actuar con normalidad, y me dediqué a observar en las actitudes de mi hija, quien solamente me saludó, se preparó un sándwich y se metió a su cuarto. Yo no quedaba contento con las cosas que había descubierto. Yo iba a llegar más a fondo, así que la siguiente semana, igual en mi día de descanso, yo me dedicaría a espiar a mi hija. Aquel día cayó en viernes, así que me levanté temprano y la vi salir para la universidad. Yo fui tras ella y sin que me viera subí a mi auto. Le di la vuelta a la cuadra y me estacioné a lo lejos donde ella no me viera. Así yo la observaría cómo se subía al autobús. Yo seguía al vehículo de transporte hasta que vi cómo se detuvo en las cercanías de la universidad y me quedé observando a la distancia. Vi a mi hija bajar del autobús, pero en lugar de ir a las clases, ella caminó hacia la acera de enfrente, donde ya la esperaba un sujeto, a bordo de un vehículo color negro y con los cristales polarizados. El vehículo era muy bonito, lujoso. Seguro el tipo que lo conducía era de mucho dinero. Mi hija sin pensarlo se subió al auto y el tipo arrancó. Hasta eso no iban muy rápido. Yo fui precavido de ir tras ellos sin que me vieran. Mantuve la debida distancia y después de varias cuadras, el auto por fin vi cómo se metió a un motel de paso, donde seguro mi hija y aquel sujeto tendrían un encuentro íntimo. Se me partió el corazón de pensar que mi hija se había convertido en una mujer que vendía su cuerpo a cambio de dinero. Ahí encajé que la brujería y los amarres que ella hizo eran para atraer a los chicos o a sus clientes que le convenían y que le podían dar grandes cantidades de dinero. Me daba mucha tristeza pensar en que por no tener lo suficiente para darle lo mejor a mi hija, ahora ella estaba buscándolo todo de la manera más fácil, entregando su cuerpo como si se tratara de un vil producto. Me fui muy triste y molesto para la casa. Yo iba que me llevaba el diablo. Sabía que era peor si esperaba a mi hija a la salida del motel y le armaba un escándalo. No quise eso. Supe de inmediato que esos temas se debían discutir en la casa. En cuanto llegué, furioso, invadí el cuarto de mi hija. Busqué debajo de la cama y saqué nuevamente la muñeca de brujería que ella tenía ahí guardada. La tomé en mis manos y completamente enrabiado, la llevé al patio de atrás de la casa. Busqué un balde metálico y dentro de este coloqué la muñeca. Enseguida le lancé un chorro de alcohol y con un cerillo le prendí fuego. Me quedé observando cómo la muñeca se iba consumiendo y conforme eso ocurría, fui descubriendo lo que había en el interior de la misma. Ahí dentro se dejó ver que había una foto grande de mi hija que se comenzó a consumir por las llamas, y en el abdomen, por dentro donde estaban las puntadas aquellas, había un puñado de cabello humano acumulado y hecho bola, y que también se comenzó a consumir.
El aroma de todo aquello era bastante peculiar y muy fuerte. Poco a poco el fuego parecía disminuir, así que lancé un chorro más de alcohol para que se terminara de avivar el fuego y así se redujera la muñeca a cenizas. No quería yo ni un rastro de eso que había estado en mi casa. Estaba yo muy enojado y sabía que esperaría a mi hija para hablar con ella y para poder correrla definitivamente de mi casa. Ella había roto los pocos valores que le enseñé y yo no iba a tolerar que se prostituyera como una cualquiera cuando no tenía la necesidad de hacerlo. Mi hija estoy seguro que lo hacía por malicia y por puro placer. Cuando se terminó de quemar la muñeca, le vertí un poco de tierra para que se apagara, y cuando se enfriaron los restos de aquello, metí todo en una bolsa y lo llevé al contenedor de basura. Después de eso, me serví una cerveza y me quedé sentado impaciente esperando a que mi hija llegara y así poder concluir todo aquel asunto. Fueron pasando las horas y mi hija no llegaba. Me empecé a preocupar porque ella nunca llegaba más allá de la hora de su salida de la universidad. Ella hasta eso respetaba esos horarios. Pasó más rato y ya eran casi las 5 de la tarde y mi hija no llegaba. Yo le marqué a su celular en repetidas ocasiones, pero es como si tuviera el celular apagado, porque la llamada no entraba. Comencé a sentirme nervioso. En mi pecho, mi instinto de padre me decía que algo malo estaba ocurriendo. Pasó media hora más, y el teléfono de mi casa comenzó a sonar. Las manos me temblaban, tenía miedo de recibir una mala noticia. Sin embargo, tenía que afrontar la realidad y comprobar que los nervios me estaban traicionando y que todo era una creación de mi mente. Cuando contesté, al otro lado de la línea, una mujer que dijo ser oficial de policía me preguntó que si yo era el padre de Vicky. Yo respondí que sí, y con ello recibiría yo la noticia más horrible que un padre podría recibir. Se me dijo que mi hija había sufrido un accidente de auto junto con el chico que le acompañaba. Ambos habían aparentemente bebido en exceso, y el joven se quiso lucir acelerando el auto deportivo que llevaba. El tipo estaba tan ebrio que perdió el control del auto y lo estrelló contra un muro a más de 150 kilómetros por hora. El auto quedó hecho pedazos y al instante comenzó a incendiarse con mi hija y con el joven adentro. Aquello desató el pánico de quienes estaban cerca, pero era imposible ayudar a mi hija a salir del auto. Ella ya estaba muerta, prensada y consumiéndose por el fuego. No hubo manera de intervenir, y cuando la ayuda llegó y apagaron el incendio, mi hija fue sacada en pedazos y hecha casi ceniza. Lo mismo pasó con el otro chico. No quedó nada de ellos. Tuvieron una muerte horrible y de pesadilla, la peor que alguien pueda tener. Me quebré en llanto, caí al piso, no paraba de llorar. Me faltaba el aire y no podía creer la magnitud de dicha noticia. Pero aún así tuve que ir a reclamar los restos de mi hija para darles sagrada sepultura. Un dolor así es lo más duro para un padre. Me había quedado solo, sin mi esposa y sin mi hija. ¿Qué sentido ya tendría la vida para mí? Un par de días después, hice una ceremonia en casa para dar despedida a mi hija junto a los seres más cercanos. Estuvo conmigo parte de la familia y algunos amigos de mi hija, incluida Reina, esa chica que nunca me dio buena espina. Estuvimos orando y dedicando algunas palabras a mi hija, pero hubo algo que me pareció muy raro. De pronto Reina pidió el baño para hacer de sus necesidades. Sin embargo, noté que se estaba tardando más de lo debido. Sospeché que algo pasaba y tuve que ir a ver qué ocurría. Me daba pendiente que esa chica se fuera a robar algo de la casa. Como el baño estaba al final del pasillo, sobre el que se encontraba en mi habitación y justo enfrente la de mi hija. Cuando entré al pasillo, noté que Reina se había metido a la habitación de mi hija. Al verla, le pregunté qué estaba haciendo allí dentro. Ella, asustada, me dijo que sentía nostalgia por mi hija y me preguntó que si la podía dejar un momento a solas en la habitación. A eso le respondí que no, que a mí no me podía engañar, y la confronté.
Le pregunté a Reina si ella le había estado enseñando las brujerías a mi hija. Ella no respondió, pero agachó la mirada y sus ojos reflejaron la culpa. Le dije que no tenía caso mentir, que yo ya lo sabía todo. También le comenté que yo me había encargado de deshacerme de la muñeca de brujería que mi hija había guardado y que ya no tenía sentido la buscara, porque hasta eso yo me imaginé que ella iba a buscar los trabajos de brujería que le enseñó a mi hija. Reina, asustada, me preguntó que cómo la había destruido y me dijo en tono de advertencia que yo no debí de haber hecho eso. Yo no comprendía nada, pero le hice saber que quemé la muñeca, la hice cenizas para desaparecerla. Reina se sentó en la cama y comenzó a llorar, y dijo que eso explicaba todo. Eso también explicaba por qué mi hija había muerto así. Yo no entendía nada y le pregunté a qué se refería. Reina, con lágrimas en los ojos, me dijo que Vicky había puesto parte de su alma en ese trabajo de magia negra, y ese trabajo solo podría ser roto por un hechizo especial. De lo contrario, si alguien destruía esa brujería y a esa muñeca, por consecuencia, tanto Vicky como los chicos de las fotos que estaban atados a la muñeca estarían en gran riesgo de morir. Todo eso que decía Reina parecía absurdo, pero tenía sentido. Yo quemé la muñeca y mi hija murió quemada. También el otro chico que seguramente su foto también estaba en ese amarre. Me sentí peor de saber que yo pude haber provocado la muerte de mi hija, metiéndome en cosas que yo no comprendía, como lo era la magia negra. Me quedé en el cuarto, callado, mientras que Reina salió de la habitación y después se fue de la casa. Yo no sabía qué hacer, qué pensar. Mi mente estaba muy confundida, pero sabía que, de ser real lo que Reina me había dicho, más muertes seguro estaban pendientes de ocurrir. Yo estaba ansioso de que se acabara aquel funeral. Ya no soportaba la presencia de la gente. Para mí el dolor era mucho y ya necesitaba estar solo. Después de aquella ceremonia, yo me quedé muy pensativo en todo lo que había platicado con Reina. Yo no quería que todo eso fuera real, por eso traté de olvidar la situación. No quería imaginar que yo fui el responsable de aquella tragedia. Sin embargo, algo me dejó muy sorprendido. Un par de semanas después, la cuadra se puso de luto nuevamente, pues ahora Luis, el hijo de mi vecina, había perdido la vida. Como había mencionado antes, la foto de Luis también estaba dentro de aquel amarre que destruí. Al pobre joven le dio un infarto mientras jugaba un partido de fútbol en unas canchas cercanas a la casa. El joven, de ir corriendo, simplemente su cuerpo se desplomó y murió al instante. Con eso yo comprobé que hice mal en destruir aquella brujería, que resultó ser más oscura y poderosa de lo que imaginé. Lo que me preocupaba, y de lo cual ya no me enteré, es si los demás jóvenes que estaban en las fotografías sufrieron algún incidente que los puso en riesgo de morir. Ya no me enteré de esas cosas, pero no quise indagar. Para mí fue difícil aceptar toda esta verdad, pero tuve que aprender a vivir con ello. Han pasado los años y me sigue doliendo como aquel día. Sin embargo, no me queda más que encontrar en cada día la motivación para salir adelante. Para nada es bueno meterse en temas de brujería solo porque sí. Y si un día encuentran a alguien de su familia metido en estas cosas, lo mejor es buscar ayuda de alguien que sepa manejar esas fuerzas oscuras, o de lo contrario, pueden terminar las cosas muy mal, justo como en este que ha sido mi caso. No me queda más que desearles fuerza y luz para quienes estén pasando o hayan vivido algo parecido a lo que yo he vivido con la brujería.